¿podrías reconstruir la historia de tu localidad? ¿Dónde comenzarías? Sobre todo, ¿dónde comenzarías a buscar? A lo mejor hay algún museo local o una persona que sea cronista oficial. ¿Has visto algún libro o fotografías antiguas de tu ciudad? Seguramente conoces a alguien, quizás alguna persona mayor, que pareciera saberlo todo sobre tu ciudad. En buena medida, porque le ha tocado vivirlo. ¿Qué sabes acerca del lugar en donde vives? ¿Se fundó hace mucho o poco? ¿Quiénes han vivido ahí? ¿Cómo se ha transformado a lo largo de generaciones? ¿Qué historias han ocurrido en las calles que caminas a diario? ¿Quiénes han caminado por esas mismas calles antes que tú? ¿Qué recuerdos tienes tú sobre estas mismas calles? ¿Se parecen o están completamente diferentes? Hoy vamos a caminar todos nosotros de manera simbólica y a distancia por la Avenida Juárez. Vamos a recorrerla a lo largo de su historia. Esto es la Ciudad de México en el tiempo. El Zócalo es el origen de todos los caminos que atraviesan la capital. A unos pasos, el eje central es el enlace y la frontera de sus barrios, con el extinto Cine Teresa como una reliquia de San Juan de Letrán. La glorieta del Caballito cambió los carruajes por el tránsito de miles de automóviles, como los nuevos modelos que se presentaban en el Monumento a la Revolución, y en el cruce de Roldán y Manzanares, la vista recuerda una famosa litografía de Casimiro Castro. En las postales, los sitios cobran nueva vida, desde el Palacio de Minería hasta el Hemiciclo a Juárez en la Alameda Central, la Avenida Hidalgo con sus antiguos templos o las tiendas que antecedieron al Palacio de Bellas Artes. Los nombres de las calles son un muestrario de lo real y lo fantástico desde el siglo XVI. Los personajes populares, los oficios y las leyendas conviven con los lugares perdidos, los héroes nacionales y los patronazgos religiosos, y en ocasiones queda la sensación de caminar sin ningún destino. La brújula es el recuerdo y el mapa se traza con la imaginación. La Plaza de la Constitución retrata el desorden y la extraña grandeza de la capital, el comienzo de algo que nunca acaba de llegar. Es posible trazar los límites y contagiar el entusiasmo de la única metrópoli imaginable, una urbe que gracias a los fotógrafos que la retrataron, aparece como una ciudad de muchos centros, la Ciudad de México en el tiempo. En el cruce del Paseo de la Reforma y la Avenida Bucareli, apenas quedan restos de una ciudad que desapareció para que otra naciera. Este punto sigue siendo la puerta de acceso al primer cuadro, y en otro tiempo también fue la entrada a la capital. Del lado sur se encuentran el Universal y el Excelsior, dos de los periódicos más importantes del país. Sin embargo, la llamada esquina de la información no siempre fue como la conocemos. A inicios del siglo pasado, aquí estuvo un parque de diversiones que contó con una de las primeras montañas rusas. Años atrás, en el mismo sitio la gente había disfrutado la Alberca Blasio, parte de un circuito de balnearios que ahora parecería impensable en este rumbo. Entonces todavía eran las afueras de la capital,
donde la élite del Porfiriato construyó numerosas viviendas inspiradas en la moderna arquitectura europea, de las cuales solo queda el recuerdo. Desde las alturas, los autos parecen recorrer una ciudad a escala. El lugar que ocupa esta fuente circular todavía es conocido como la Glorieta del Caballito, ya que aquí estuvo la estatua ecuestre del rey Carlos IV, creada por Manuel Tolsá y considerada entre las mejores de su tipo en el mundo. Desde su llegada en 1852, el Caballito fue testigo de las transformaciones en el paisaje urbano, además de múltiples sucesos ligados a los cambios sociales de cada época. Por aquí pasó el desfile histórico organizado para celebrar las fiestas del centenario el 15 de septiembre de 1910. Y apenas unos meses después, con el inicio de la Revolución, este también fue el mejor lugar para ver la llegada de Francisco I. Madero el 7 de junio de 1911. Su antigua presencia inspiró la escultura amarilla de Sebastián que se levanta en una de las esquinas y sirve para cubrir un respiradero del drenaje profundo. Este espacio nació con la ampliación de Reforma hacia el norte, que dividió las colonias cercanas, recortando o destruyendo muchas de sus construcciones. Una de ellas fue esta residencia ubicada frente a la Glorieta, que perteneció a la familia Limantur y más tarde albergó la Embajada de los Estados Unidos. Hablar de la ciudad es hacer más de un viaje en el tiempo. Justo enfrente del Caballito, en el siglo XIX estuvo la Plaza de Toros del Paseo Nuevo. Casimiro Castro la dibujó en una litografía donde aparece la gente saliendo del espectáculo, los vendedores ofreciendo sus mercancías y el ganado pastando en un terreno aledaño. Este ruedo también fue retratado en una famosa toma de la época, en medio de un panorama solitario. Finalmente, en el mismo sitio se levantó la casa que perteneció al empresario y político Ignacio de la Torre, yerno de Porfirio Díaz, que tiene un lugar en la historia popular por haber asistido a una reunión de homosexuales conocida como el Baile de los 41. Luego de haber tenido distintos usos, la vivienda fue demolida para erigir la nueva sede de la Lotería Nacional, un edificio de estilo Art Deco que quedó concluido en 1946 y continúa en pie hasta nuestros días. El proyecto estuvo a cargo del ingeniero José Antonio Cuevas y por varios años aquí estuvo la sede del Canal 4. En esta postal de los 50 todavía se distingue la antena de transmisión en la parte superior. Al poniente se extiende la Avenida de la República, que antiguamente fue llamada Calzada del Ejido. Los edificios actuales contrastan con la misma vista en la década de los 20, cuando la metrópoli rondaba el 1.000.000 de habitantes y aún estaba rodeada por grandes fincas. Pero el crecimiento de la economía y de la población anunciaban una nueva era. Para los años 40, el tráfico había aumentado y ya se asomaban los primeros rascacielos como reflejo de la modernidad. A unas cuadras de la Glorieta del Caballito está el Monumento a la Revolución, símbolo de la vecina colonia tabacalera. Este inmueble se ubica en el centro de la Plaza de la República, un predio que originalmente estaba destinado a la penitenciaría de la ciudad y luego a un pabellón de exposiciones que tampoco se realizó. En los últimos años del Porfiriato, este fue el lugar elegido para construir el nuevo Palacio Legislativo, una estructura que quedó inconclusa con el inicio de los conflictos armados y permaneció así hasta la década de los 30, cuando fue retomada por el arquitecto Carlos Obregón Santacilia para crear un mausoleo y un museo destinados a la Revolución Mexicana, con un diseño completamente distinto, donde apenas quedan las huellas del plan original. En épocas más recientes, la explanada y sus fuentes se han vuelto un lugar de recreo y de convivencia popular en los días de calor.
Avenida Juárez sigue siendo una de las más transitadas en el centro y también el camino obligado para todo tipo de desfiles y manifestaciones. En la época colonial, el primer tramo fue conocido como Calzada del Calvario, por una pequeña capilla que desapareció a mediados del siglo XIX. En la acera opuesta se encontraba la cárcel del Real Tribunal de la Acordada, y cruzando la calle de Valderas estuvo el Hospicio de Pobres, que daba nombre a otra sección de la avenida y sobrevivió hasta la década de 1900. Con la llegada del centenario, en su lugar se erigió el Pabellón Español, una galería de arte que no tuvo una vida larga. Hoy en el mismo lugar se levantan la Plaza Comercial Parque Alameda y el edificio Beaumont, junto a la calle de José Azueta. Antes del terremoto de 1985, el cruce de Juárez y Azueta lucía muy diferente. Del lado poniente, en el espacio de la plaza se encontraba el edificio Aztlán, ocupado por diversas oficinas, y en la acera oriente, el Hotel del Prado era un recinto de gran prestigio para hospedarse en la capital. Este conjunto también fue planeado por Obregón Santacilia e incluía una sala de cine en el interior, además de un mural de Diego Rivera titulado Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que pudo ser rescatado antes de su demolición. Así se veía la Avenida Juárez a esta altura en 1950, con la intensa vida que latía en los restaurantes, en las oficinas y en las tiendas. Frente a los grandes aparadores repletos de novedades, el camellón central estaba adornado con el Monumento al Obrero, una escultura del artista Ignacio Asúnzolo que duró poco en este sitio y actualmente se puede visitar en el Congreso del Trabajo. Entre Valderas y Doctor Mora nació otro de los emblemas de la Avenida Juárez. El Hotel Regis fue inaugurado en 1914 y su anuncio resalta en las estampas de distintas décadas, entre los camiones, los tranvías, las agencias automotrices e incluso los primeros embotellamientos. Cada año, en el mes de septiembre, el desfile patrio avanzaba a las puertas del Regis, que también contaba con una sala de cine, además de los bares Capri e Impala. En esta curiosa foto de los años 60, 3 jóvenes llamadas Lirio, Zaida y Cristina posan en la marquesina principal. El resto de sus identidades se ha perdido en el pasado. La historia del hotel llegó a su fin en 1985, cuando el sismo del 19 de septiembre causó su derrumbe en lo que sería una de las imágenes más difundidas de la tragedia. Ahora en el mismo sitio se extiende la Plaza de la Solidaridad, un jardín rodeado de cafés y preferido por los jugadores de ajedrez, donde un monumento conmemora la respuesta de la sociedad para apoyar a los afectados. La Alameda Central fue el primer parque público de México, creado en 1593 durante el gobierno del virrey Luis de Velasco. Desde entonces ha sufrido varias transformaciones. El trazo de sus andadores se mantiene idéntico desde los últimos años de la colonia, aunque en sus inicios fue más pequeña, y también estuvo cercada por una barda perimetral. Esta litografía de Casimiro Castro muestra su aspecto a finales del siglo XIX y nos permite imaginar una ciudad que no llegaba más allá del Caballito y su vieja plaza de toros. El paseo más antiguo de la capital no ha perdido su vocación original y todos los días recibe a cientos de visitantes que escriben nuevas historias. Uno de los cambios más notables fue la llegada de varias esculturas fundidas en Francia en el siglo XIX. Estas obras fueron producidas en serie por la Casa Val de Osne y se encuentran repartidas en distintas plazas de Europa y América Latina. Entre las más conocidas se encuentra El nacimiento de Venus, del artista Mathurin Moreau, que ha sido el motivo principal de numerosas imágenes donde también se aprecia un entorno solitario, muy diferente al actual.
Justo en el centro del parque está la llamada Fuente de las Américas o de la Victoria. Su autor es Hubert Lavigne y aquí aparece en un retrato cercano a 1890. La efigie del dios Neptuno fue creada por Gabriel Dubreuil y las frondosas calzadas que lo circundan fueron otro tema recurrente para los fotógrafos urbanos del siglo XX. Hacia el oriente, la calle de Ángela Peralta lucía un intenso tráfico en los años 20 y al fondo destacan varios edificios ya extintos. Aquí se encuentra el monumento a Beethoven, que fue donado por la colonia alemana en septiembre de 1921. Durante varias décadas, la escultura estuvo rodeada por una pérgola de estilo Art Deco, con grandes lámparas y columnas de mármol que se volvieron parte de la historia local. A partir de 1940, esta estructura albergó la primera librería de cristal, que permaneció ahí hasta su demolición a inicios de los 70. El límite oeste de la Alameda es la calle de Doctor Mora, antes llamada San Diego, donde alguna vez estuvieron los quemaderos de la Santa Inquisición. En ella conviven negocios tradicionales como el Café Trevi y espacios de apertura reciente como el conjunto de Barrio Alameda, que reúne diversos locales, restaurantes y un hotel en lo que fueron despachos y oficinas. A un costado sobrevive el Templo de San Diego, parte de un amplio convento que ya no existe. En este recinto estuvo la Pinacoteca Virreinal y hoy es el Laboratorio de Arte Alameda. Mucho antes, en la acera sur fue colocado el Kiosco Morisco, una estructura desarmable creada por el ingeniero Ramón Ibarrola, que había funcionado como pabellón mexicano en la Feria Internacional de Nueva Orleans. La cúpula se asoma en esta fotografía de inicios del siglo pasado, cuando el automóvil aún no desplazaba a las viejas carretas y calandrias en el tránsito citadino, y algunos comercios ocupaban el frente del predio donde se erigía el nuevo Teatro Nacional. Luego de su breve paso por la Alameda Central, el kiosco se mudó en 1910 a la colonia Santa María la Ribera, donde permanece hasta la actualidad. En su lugar, el arquitecto Guillermo Heredia fue el ganador de un concurso para diseñar un nuevo monumento. Un hemiciclo de mármol dedicado a Benito Juárez, que le dio una imagen renovada a uno de los espacios más tradicionales de la capital. Frente al hemiciclo, entre las torres de oficinas de la Plaza Juárez, sobrevive el templo del antiguo convento de Corpus Christi, fundado en 1724 para las hijas de la nobleza indígena. El autor de su decoración barroca fue Pedro de Arrieta, y actualmente está ocupado por el Archivo de Notarías. Del vecino callejón de García Lorca solo queda el recuerdo en una placa, ya que desapareció con la urbanización de este rumbo entre los años 50 y 60. Las estampas que aparentaban una vida tranquila y espaciosa en el primer cuadro comenzaron a modificarse con el surgimiento de construcciones modernas y grandes anuncios publicitarios, lo mismo de escuelas y cines que de refrescos y otras bebidas. En el cruce con López, la vida comercial ya era notoria desde los años 20. Los espectaculares promovían la conquista de nuevos fraccionamientos en lo que entonces eran las afueras de la ciudad, y en los locales abundaban las zapaterías, los cafés y los artículos de fotografía. Poco después, las fachadas de la época porfiriana dieron paso a nuevos estilos, costumbres y formas de concebir el espacio. Sin embargo, hasta septiembre de 1934 llegaría el último recuerdo de la vieja capital, el sueño de un régimen que no pudo verlo terminado. El Teatro Nacional, concebido en 1904 por el arquitecto Adamo Boari, había renacido tras el fin de la Revolución y se convirtió en el Palacio de Bellas Artes, el recinto cultural más importante de nuestro país y uno de los inmuebles más retratados por los turistas que visitan la Ciudad de México.
La explanada es un lugar ideal para descansar o pasar el rato, pero antes fue un estacionamiento que luce repleto en las escenas de distintas décadas, con múltiples marcas y modelos que hoy podrían formar parte de una exhibición de automóviles clásicos. Desde entonces, las siluetas de varios Pegasos montados por figuras humanas adornan este espacio. Se trata de 4 esculturas creadas por el catalán Agustín Querol, que inicialmente se ubicaron en la parte superior del palacio, pero tuvieron que ser retiradas, y por un tiempo se exhibieron en las 4 esquinas del Zócalo. Este personaje anónimo mira a la cámara desde su lugar original, en una fotografía que nos permite entrar a un instante único en la historia. Cruzando la calle, en la esquina de Juárez y el actual eje central se levantó el primer rascacielos del centro, propiedad de la compañía de seguros La Nacional, que fue inaugurado el 27 de diciembre de 1932 y allanó el camino para una etapa de grandes construcciones en los alrededores. Había nacido la ciudad moderna, que no estaría planeada a la usanza de París, sino de urbes de concreto como Chicago o Nueva York. La frontera norte de la Alameda es la Avenida Hidalgo, que antes fue conocida como Avenida de los Hombres Ilustres y era una de las rutas más importantes del tranvía eléctrico, ahora reemplazado por el Metrobús. Esta tarjeta postal nos permite entrar en la vida cotidiana del rumbo a inicios del siglo pasado, donde no pueden faltar los vendedores de comida y la convivencia de los personajes más variados, un rasgo que no se ha perdido en la actualidad. El paisaje está marcado por 2 templos de gran historia, separados por una plaza donde tiempo atrás se instaló un pequeño mercado que vendía arreglos florales y coronas, ya que muy cerca estuvieron un par de agencias funerarias. Más tarde, este punto fue recuperado con la instalación de fuentes y bancas y ha sido el escenario de incontables encuentros e incluso algunas escenas del cine nacional. Las 2 iglesias se remontan al siglo XVIII y reemplazaron otras capillas más antiguas. La de la Santa Veracruz es obra del arquitecto Ildefonso de Iniesta Bejarano y en el interior guarda los restos del arquitecto Manuel Tolsá. En los edificios aledaños, un estudio fotográfico ofrecía sus servicios y abundaban las carteleras de cines y teatros ya desaparecidos. En el otro extremo, San Juan de Dios destaca por su característica portada abocinada y además es el lugar donde se rinde culto a San Antonio de Padua, patrono de los enamorados. De la vecina cerería de San Antonio y de su anuncio de jabones, apenas se asoman algunos rastros en la memoria. El panorama en la esquina de Soto y la Avenida Hidalgo estaba conformado por restaurantes y almacenes de ropa, una multitud de peatones y de vehículos, y múltiples anuncios publicitarios como el de los chocolates Larín. Hoy no queda nada de la vida que llenaba este rincón de la colonia Guerrero, y que cambió por completo con la construcción del conjunto que hoy ocupa el Servicio de Administración Tributaria. Solo desde lo alto se adivina el antiguo trazo de la calle, que continúa más allá de la ampliación de Reforma. La Alameda es la primera escala en el recorrido hacia el corazón de la ciudad, y a pesar de los cambios, su identidad ha permanecido como una mezcla de distintas épocas. Por la Avenida Juárez caminan miles de personas de todos los orígenes, las mismas que construyen un centro distinto del otro lado del eje central. Tú debes tener algún registro de la historia.
Ok, no de la historia, así en mayúsculas, la historia mundial, pero sí algo de la historia que te es cercana. No sé, tal vez algún recuerdo con tus papás, con tus amigos, fotos de alguna de tus mascotas, algún diploma de la primaria o qué sé yo, cartas, mensajes, cosas que han sido importantes para ti a lo largo del tiempo. A lo mejor juntando todo esto podrías reconstruir la historia de tu vida. Es posible hacer lo mismo con los distintos registros que existen sobre las ciudades, y nos gustaría que hicieras el tuyo, poniendo mucho cuidado al utilizar las fuentes, pero con tu propio estilo. Cuéntanos a través de las redes sociales la historia de tu calle favorita. Y esperamos con mucha emoción que nos acompañes en el próximo episodio de La Ciudad de México en el tiempo. Hola, mi nombre es Fernando Mejía y en esta ocasión vamos a trabajar una pausa activa relacionada con el movimiento de nuestros segmentos corporales. Vamos a empezar con movimiento de cabeza. Posición inicial, sentado en su banca. Vamos a iniciar al frente. Regresa a posición inicial al centro, atrás y al centro. 8 tiempos. Empezamos. 1, 3, 4. 5, 6, 7 y 8. Ahora nos vamos con la parte de los brazos. Vamos a iniciar con los brazos abajo, ¿sí? A un costado. En posición número 1 vamos a extenderlos arriba. Número 2 abajo en 8 tiempos. Lo hacemos ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es importante llevar el ritmo. Bien, vamos con la parte de los brazos. Posición inicial, brazos a los costados. Número 1 a los hombros, número 2 extiendo al frente, número 3 a los hombros y número 4 abajo a los costados. Iniciamos 8 tiempos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Bien, ya tenemos 2 movimientos. Ahora, vamos con el tercero. Vamos a colocar las manos en las rodillas y vamos a extender primero pierna derecha, regresa a su posición inicial y después pierna izquierda. Lo contamos en 8 tiempos. ¿Listos? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Este movimiento lo podemos trabajar desde preescolar. Para nivel primaria y secundaria ya lo podemos modificar un poquito este movimiento y podemos hacerlo con ambos pies. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es muy importante que estos ejercicios lleven un ritmo. ¿Cuál sería la variante? Meterle música de 2/4 o también podemos hacer equipos divididos por fila, donde los alumnos lleven la primera fila, el primer movimiento, segunda fila, segundo, tercero, cuarto, y así sucesivamente, y podemos alternarlos.
Eso podrían hacer las variantes ustedes con sus ideas que tengan y con la creatividad que ustedes puedan incluir en estos movimientos. Les agradezco su atención. Hasta pronto.